tus promesas, las que escritas están, aunque rojos mañana, como nieve serán. Se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, en el libro del reino, se halla mi nombre allá. En la bella ciudad con sus mansiones de luz, todos los santificados andarán con Jesús, donde mal vendrá nunca, donde bien reinará, y de Cristo benigno, se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, en el libro del reino, se halla mi nombre allá. Amén. Tremendo. Tremendo, tremendo. Yo no sabía. Coge ese número hermano Steve lo puso. Hermano Steve, se halla mi nombre allá, de verdad, de verdad, de verdad. Me gustó, me gustó. Hermano Steven. Buenas noches, familia de Dios, ¿verdad? Estamos contentos una vez más de poder estar en la casa de Dios. Sabemos que hay muchos hermanos que ya en ese tiempo no pueden reunir más como nosotros. Estamos reunidos con facilidad, tranquilidad, en el aire y todo eso, pero hay países que ya está quitando la Biblia, cerrando iglesias. Entonces la cosa está envuelto peores cada día. O sea, la cosa no está mejorando, sino empeorando. Entonces es tiempo de, como se dice, poner la pila, ¿no? Y marchar adelante para hacer la obra de Dios. Cuando yo entro aquí, mis hermanos, yo no sé, pero yo estaba sintiendo como una frialdad, ¿no? De que no tenemos el ánimo para seguir, llegamos porque lastrado en la casa de Dios, pero debemos aprovechar porque nuestro tiempo está acabando. Esa es una verdad. Pero vamos a orar. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, hoy, en esta noche estoy aquí, Señor, sentado aquí delante, Señor, de tu pueblo. Iglesia, Dios es amor. Padre, te pido en esta noche que me puedes usar, Señor. Límpiame, Señor, lávame con tu sangre. Así, Señor, que tu palabra pueda ir adelante, Señor, y tocar corazones y ayudar. Así que podemos tener una vida rica espiritual. Así que podemos aprender todos los días más de ti, Señor. Crecer nuevamente en Cristo Jesús. Bendice cada hermano que está aquí y los que no podía llegar, Señor. Bendícelos también. Ayúdales, Señor, que ellos también puedan venir a tu casa de oración. Gracias, Padre. Acompáñanos a través de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, quiero recordarte, antes que vamos en el tema, que domingo vamos a empezar con ¿qué? Una semana de oración solo, de arrebatamiento, una semana de fuego. Va a ser muy caliente, entonces tú debes estar el domingo en adelante, lógicamente el sábado también, pero el domingo adelante vamos a empezar mucha oración, vamos a ir en las palabras de Dios y vamos a ver muchas cosas también que
por tiempo tenemos dudas y eso, y vamos a aclarar todo eso con oración, con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo que nos va a guiar para hacer eso. Es verdad, y el sábado yo no he dicho quién va a predicar, pero ahora sí yo voy a decir, ya que ustedes pueden orar. Ok. Sí. Sí. Amén. Mm. Mm. Atrás. Sí. Sí. Mm. Mm. Sí. Así mismo. Gracias, hermana Belkis. Así mismo. Eso tenemos nuestra hermana Didi, que está encargada por esa parte de oración, junto con César, Flor también, ¿no? Está con algunas hermanas más, hermana también. Está en el grupo de oración. Ellos van a dirigirnos el miércoles. Tú debes estar aquí, porque el miércoles va a haber, con la vez pasada, un día tremendo. Entonces, el miércoles que viene, tremendo de oración. Los que estaban aquí la vez pasada, como hicimos, ya tenía sabor más o menos de eso. Amén. Amén. Ayuno y oración. Gracias, Didi. Bueno, vámonos en Génesis, capítulo 3 y versículo 15. Hoy queríamos tener una día de preguntas y contesta, pero pensando en eso, no sé que la gente estaba preparada por eso. Y entonces, yo pedí al Señor, dame un tema. El Señor me dio un tema que se llama Una línea. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Génesis 3:5, ¿todo lo tenemos? El título del tema es Una línea. Sí, una línea. Ok, vamos a sacar el jugo de ese versículo. 3:15, ¿qué dice ahí? ¿Sí? ¿Quién quiere leer lo que? Ajá. Amén. Ok, entonces, en esta noche vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué vamos a sacar de ese versículo? El jugo. Ok, ahora, cuando tú encuentres en la mañana, tú levantes en la mañana, ¿no es verdad? Levantamos para orar y pasar en la Biblia, ¿no es cierto? Eso es lo que debemos hacer o estamos haciendo. Levantar en la mañana, buscar la presencia de Dios, primera cosa. ¿No es verdad? Ok, tú vas en ¿cómo dice? Tu cuarto, tú levantas y tú oras y
tú encuentras este versículo. Y el versículo dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, te herirá en la cabeza y tú la herirás, ¿sí? Herirás en el talón. Otra versión dice otra cosa. Sí. Entonces tú levantes a la mañana orando y después encuentres este versículo. Pero tú lo lees y tú lo pasas por alto. Pero uno debe hacer ¿qué? Detener y preguntar, Señor, ¿qué significa este versículo para mi vida? ¿Qué yo puedo sacar de este versículo? Y lógicamente esta noche vamos a sacar el jugo. ¿Y cómo sacamos el jugo de este versículo? ¿Qué me puedes decir? Recuerda, tú estás en presencia de Dios ahí, en tu casa, tú solo, leyendo ese versículo como tu devocional. ¿Cómo tú sacas el jugo de ese versículo? ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo empieza para sacar el jugo? Tú vas a ver algo muy bonito esta noche. Ok, hermana Ivea dice, tú lo lees algunas veces, porque leyéndole una vez quizás no comprende. Tú vas a leer una vez más, quizás una vez más otra vez. Ok, muy bien, esa es una buena punta. Para sacar el jugo, leyéndolo algunas veces para ver qué es lo que hay entre ese versículo. Un solo versículo. ¿Qué más, hermano César? Amén. Sí. Ok. No. Sí. Sí, ¿qué es? Sí. Sí. No. Sí, sí. No, lo que yo quiero decir es que yo sintió como la gente era como, sí, entrando en la iglesia, pero como tú dices, hermano César, tenemos que tener esa vida. Eso es lo que yo quiero decir. Que tenemos que entrar como, y llegamos otra vez en la presencia de Dios. Sí, como lastrando, yo no sé, es por la agua. Déjame pensar, es por la agua. Siempre hay que pensar positivo, ¿no es verdad? Ok, muy bien, César mencionó algo importante. En ese versículo, ¿qué hay? ¿Es una promesa? ¿Hay una promesa dentro de ese versículo? ¿Cuál es la promesa? Ok. Ok. Ahora, punto número 1. Hermana Ivea dice, léelo algunas veces. Muy bien. Punto número 2. César estaba leyendo el versículo y encontró una promesa. ¿Cómo dice? La simiente suya, herirá la cabeza de quién? La serpiente, o sea, Satanás. O sea, hay una promesa que el mal no va a durar para siempre. Porque el que está causando todo eso, detrás de todo eso, Satanás, su cabeza va a ser eliminado. Ok, pues hay una esperanza, hay una promesa dentro de este versículo. ¿Cómo más podemos sacar el jugo? Ok, ok, está Jesús. Ok, ahora vamos a seguir sacando el jugo. Todavía hay más cosas para sacar aquí. Hermana Diri.
Ok, muy bien. Ok. Oh, muy bien. Sacar un punto más de ese mismo versículo. ¿Qué más? Vamos a seguir, ¿cómo se dice? En el blender. ¿Cómo dice el blender? El juicer. Vamos a seguir sacando. Ok, tenemos una promesa. Tenemos lo que dice hermana Didi. Ok, entonces el versículo dice que va a haber una enemistad entre ti. ¿Cuál es ese ti? Ok, serpiente de la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Ok, de la mujer. Ok, ahora, cuando yo leo ese versículo, cuando yo vengo para ti, cuando yo leo ese versículo, yo me pregunto también, bueno, ¿el culebra tiene simiente? ¿Ah? Porque hace lo que yo sé, sí. Antes que yo siga, déjame escuchar, hermana Hilaria. Sí. Didi. Ujú. Ok. Ujú. Oh, muy bien. Oh, muy bien, hermano. Gracias. Eso también es parte, cuando sacamos el jugo, también hay esa parte. Tú ves en ese mismo versículo, en tu casa, tú solo con Dios, orando sobre ese versículo, Señor, muéstrame qué es lo que hay en ese versículo. Y ya hemos escuchado 4 cosas muy importantes de ese mismo versículo. Ok, gracias hermana Hilaria también por esa parte. Ok, entonces yo estaba diciendo que el diablo, bueno, Flor también explicó que sí tiene, en verdad, pero normalmente, si tú ves lógicamente, tú dices, bueno, Adán y Eva fue lo que podía procrear. Satanás no puede. Es verdad, literalmente él no puede. Pero es solamente, pero aquí dice que hay dos. Es verdad, y como te estaba explicando, que los ataques vienen de parte del enemigo. O sea, hay dos simientes que significa, ahorita dice el título del tema es que una línea. Pero aquí estamos viendo cuántas líneas. 2. Pero Dios tiene cuánto. Una. Ok, muy importante eso. Entonces, cuando vemos ese versículo, enemistad entre ti, o sea, el descendiente, simiente de la culebra, y también del simiente suyo que es Jesús. Ok, muy bien. O sea, hay dos líneas aquí, pero Dios tiene una. El enemigo también tiene una. O sea, hay un conflicto entre dos partidos aquí, entre dos líneas. O sea, ahora, cuando yo veo esta cosa, yo digo, pero bueno, hoy en día hay como tantas líneas. ¿Ah?
Hay una línea que se llama pentecostal, que dice que tiene la verdad. Hay una línea que se llama la iglesia bautista, que se dice que tiene la verdad. Hay testigos, hay tantas líneas. Pero la Biblia dice que hay dos. Ahora, ¿cómo uno puede ver esto en este versículo? Porque la pregunta viene, pero la contesta está aquí. Ahora, ¿cómo tú puedes ver eso, hermano Hilary? Ok, ahí hay un como hermana. Ok, dos líneas. Ok, nadie puede servir a dos, ¿cómo dice? Dos shon, ¿no? Si se destime un y todo de otro. Ok, ahora hermana dice que no, si está contra Dios o con Dios. Muy bien, una sola línea Dios tiene, no hay más. Pero, ¿cómo puede ser que hay? Bueno, todo dice que tiene la verdad. En cualquier iglesia que tú vas, dice que tiene la verdad. Pero la Biblia me está diciendo que hay solamente la simiente de la mujer y la simiente de la culebra. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo uno lo puede explicar eso más a fondo? A media, ok, muy bien. Muy bien, muy bien. Ok, vamos en ese versículo, hermano. Vamos en Isaías, versículo 4. Vamos a ver lo que dice la Biblia ahí, sacando el jugo del Génesis 3:15. Isaías 4, versículo 1. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Estamos sacando el jugo, ¿no es verdad? Ajá. Ok. Atención, vamos a conectar Isaías 4:1 con Isaías 3:15. Génesis 3:15. ¿Cuál palabra viene de Génesis 3:15 también? ¿Cuál tú ves también en ese versículo? Mujer. Muy bien. ¿Y cuántos son? 7 mujeres. Ok, un solo hombre. Entonces, Génesis 3:15 dice que hay dos simientes. Pero aquí, una de la mujer, que representa la iglesia, ¿no es verdad, hermana Didi? Y la otra, que es descendiente del enemigo. Ahora aquí en capítulo 4, versículo 1 dice 7 mujeres. Entonces aquí hay más. 7 iglesias. Pero esas iglesias, Isaías sigue diciendo qué cosa. Echará mano de un hombre diciendo, nosotros comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestra deshonra. Oprobio, ok, sí, deshonra. O sea, Génesis 3:15 dice una mujer, pero Isaías 4:1 dice, ¿va a haber cuántas mujeres? 7 mujeres, y la mujer representa iglesia. O sea, hay iglesias, hay líneas que va a querer solamente tener ¿qué cosa? ¿El nombre de quién? De Jesús. Nada más. Su propia pan, su propia vestimenta. ¿Qué representa el pan? La palabra, la doctrina de Cristo, verdadero. Y también, bueno, la palabra también. Y también el vestimiento representa ¿qué? La justicia de Cristo. O sea, ¿no quieren la justicia de Cristo?
ni tampoco su doctrina. Y todo dice que tienen la verdad. Lógicamente hay que decir que tienen la verdad, si no nadie va a venir. Pero es por el nombre de Cristo solo que usa. Iglesia, Cristo, paz en la tierra, iglesia, ¿sí? Hay iglesia que llama así. Iglesia que es fuerte, que todas las iglesias con el nombre de Cristo o el Espíritu Santo y todo tipo de cosas para llamar a la gente. Pero la Biblia dice que Dios tiene ¿cuántas líneas? Una sola. Entonces Dios no puede tener mucho, pero Isaías 4 nos muestra que va a haber muchas, cargando simplemente. ¿Qué hay? Sí. Oh, gracias. Ajá. Y vamos en Apocalipsis 17. Vamos. Muy bien, vamos en Apocalipsis 17. Vamos a ver, hermana Flor está sacando el jugo otra vez del Génesis 3:15. Vamos, hermana Flor. ¿Qué dice aquí? ¿Sí? Vamos a ver, está sacando el jugo. Dime el versículo. Yo te digo el capítulo. Bueno, si está ahí, vamos ahí entonces. La hermana dice es 15. Ok. Okay. Amén. Ok. Madre de la ramera. O sea, aquí podemos ver la mujer opuesta, la falsa, con su qué? Con sus hijas. ¿No es verdad? Entonces los siete que hemos leído en Isaías 4, versículo 1, son los 7 que caen bajo de ¿qué nombre? Ok, entonces Isaías 4:1 está aquí conectado. Las mujeres están bajo de esa mujer, de la iglesia de la ramera. O sea, aquí podemos ver, mis hermanos, hasta ahora, que estamos conectando los puntos. Versículo con otro versículo para ver cuál, con el cuadro completo que hay en Génesis 3:15. O sea, cuando uno está meditando en ese versículo, recuerdo que no hay que leer ese versículo y decir amén, saltar y corriendo para el trabajo. No, levanta un poquito más temprano para sacar el jugo de cada versículo que tú leas o un capítulo. Hasta ahora hemos visto mucha cosa. ¿Cuál más? ¿Cuál cosa más hay en este versículo? Pero ¿cómo puede uno, hermana? ¿Cómo puede uno saber entonces que Dios tiene una iglesia en la tierra? ¿Cuál versículo nos prueba eso? Sí. No, pero vamos conmigo en Efesios 6, después yo vengo para Belkis, conectando los puntos. 6. Y vamos a leer
Disculpe, Efesios 5. Vamos a leer de 22 a 32. 5. ¿Ah? 32. Sí. Efesios 5, 22 y 32. Amén. O sea, Cristo es la cabeza de ¿qué? De la iglesia. O sea, hay una iglesia de cual Cristo es su cabeza. Y hay una iglesia de cual el enemigo es cabeza de ella. ¿No es verdad? O sea, Cristo, Génesis 3:5, y su descendiente, la simiente, o sea, la cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia, y los descendientes, también Satanás y su iglesia y sus descendencias. O sea, tenemos, ¿verdad? Dos líneas, uno de Dios, el uno del enemigo. Bajo la del enemigo hay varias líneas, ¿es verdad? Pero junto, ahora, yo vengo para ti, hermano Vélez. Ahora, si tú notas algo muy importante que está cumpliendo ahora, parece que son 7. Como dice, siete mujeres, que hay varias líneas, pero que estas líneas se está haciendo ahora. Uniendo. Ahora parece que no era una con el madre, parecía. Pero ahora estamos viendo que parece que ahora son uno. O sea, las líneas que parece que no era de acuerdo con la madre, ramera, ahora está vuelvo uno. Porque lo que Dios dice, así será. Que habrá dos líneas, dos simientes. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Aquí podemos ver, mis hermanos, que Dios tiene una iglesia en la tierra, de cual Él es la cabeza. Ok, antes de seguir, hermana Belkis. Ok. ¿Sí? Okay. 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 Ahora bien, mira esa cosa. Sí. Sí.
Ahora miren, hermano, hablando de eso, vamos a coger primero 1 Corintios 10:32. Vamos a ver, 1 de Corintios 10:32. Léelo con voz alta, alta. 1 Corintios 10:32. Porque cuando salimos hoy en esta noche, tenemos que salir con un punto claro de Génesis 3:15. ¿Bien? ¿Sí? ¿Quién lo tiene? Génesis 10:32. Ok, ¿para la iglesia de quién? De Dios. O sea, ¿Dios tiene una iglesia? Sí, Dios tiene una iglesia. Ok, ahora la pregunta es, ¿cuál es? Todo dice que no, mi iglesia es de Dios, ¿no es verdad? Pero ahora, hablando lo que usted estaba diciendo, que que el enemigo ataca solamente la iglesia de Dios. Eso, ¿no? Usted estaba diciendo. Ok, ahora, mira eso, hermano. Ok, ahora mira. El enemigo ataca a quién? Ok, ahora vamos más en el Génesis 3:15, sacando el jugo. Porque muchas veces, mira, la iglesia, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿De qué? Nosotros. Porque porque muchas veces vemos el edificio, ¿no es verdad? Pero mira, ok. Ok, muy bien. Muy bien, ahora el resto de los descendientes, mira, cuando Dios habla así, Dios tiene su iglesia, el cuerpo, ¿no es verdad? El cuerpo, pero también es algo mucho más personal también cuando tú lees Génesis 3:15, porque lo que dice ahí va a venir donde ti, porque la pregunta eres ahora, ¿tú también es parte de esa simiente de Cristo? Yo también soy parte, no porque yo soy en la iglesia adventista del séptimo día, no porque decimos que tenemos la verdad y verá lo tenemos, pero eso no hace que yo soy simiente de Cristo. Porque también yo puedo ser simiente del enemigo. Aquí en la iglesia, sembrando dudas, pleitos, discordia, teniendo el mismo espíritu del enemigo. Entonces, ahora, por eso yo digo, sacando el jugo de este versículo, no tenemos que verlo como, ¿cómo se dice? Oppervlakkig, superficial. Tenemos que ir más a fondo. Dios tiene una línea. Dios, ¿cuál patriarca Dios usó o ha hecho una promesa? A Abraham, que va a tener ¿qué? Simiente y su descendiente será como qué. Ok, correcto. Ahí podemos ver la línea, cómo está caminando la línea. Que Dios tiene. Pero la pregunta es, ¿tú también o yo también soy parte de esa línea? Mateo, si tú puedes leer Mateo 1, ¿no? Vamos a leerlo. Mateo 1 hasta 16. Habla cómo camina hasta llegó donde Jesús. Mateo 1, pero 1:16. No vamos a leer todo eso, pero simplemente tú lo puedes leer en la casa, cómo camina. Los descendientes, sí, la simiente, y cómo llega hasta Jesús. ¿Tú ves todos los nombres ahí? En Mateo 1 hasta 16.
Ok, entonces la pregunta que tú debes hacer a ti mismo, ok, hay una promesa en Génesis 3:15. Jesús va a aplastar la cabeza del enemigo. Va a poner en amistad entre tu simiente y la simiente de ella. Entonces, ¿en cuál línea yo estoy? ¿En parte de cuál simiente yo estoy? Es algo profundo, sacando el jugo de Génesis 3:15. Yo tengo que decir al Señor, bueno, tú has hecho una promesa, yo estoy viendo, haciendo como dice el hermano Ifet, leyéndolo 2 o 3 veces, y ahí yo puedo ver que va a haber, tenemos, ¿cómo dice? Ya tengo enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la culebra, pero entonces yo tengo que ver en cuál parte yo estoy. Personal y profundo. Ajá. Ahora, cuando tú lees, hermano Flor, y tú, porque cada uno de nosotros sabemos dónde estamos, ¿no es verdad? Nosotros podemos aparentar de ser religioso, de ser adventista y todo eso, pero en la profundidad del corazón, por el trabajo del Espíritu Santo, nos revela nuestra condición. Ahora, ahí tú solo con Dios, en la mañana, buen temprano, leyendo ese versículo, y tú dices, Señor, yo creo que yo no soy en la línea. Yo no soy parte de tu simiente, porque tu simiente no levanta pleitos. Tu simiente está guiado por el Espíritu. No, tu simiente, mira, tu simiente es como Galatios 5. Tiene el fruto del Espíritu Santo. Ahora, Señor, tú has hecho una promesa. Ahora yo quiero ser, ¿qué? Parte de esa promesa. Entonces, en ese momento tú vas en oración con Dios, diciendo, Señor, ayúdame a ser parte de esa promesa. Yo quiero estar en la línea, como dice César, victorioso, que va a salir victorioso, porque ya Cristo venció y está a la diestra del Padre. Y también Él quiere que tú y yo puedan estar ahí, que esa iglesia completa puede estar ahí, puede estar junto con los vestidores. Ahora en todo ese bochinche, ¿no? En todo ese bochinche del pueblo, la Biblia dice que Dios todavía tiene un restante. ¿Usted sabe eso? Que Dios tiene un restante. Un remanente. Ajá. Ok, vamos a leerlo. Romanos 11. Vamos a leerlo. ¿Todavía va bien? Génesis 3:15. Ok. Romanos 11, versículo. Vamos a verlo. 4 y 5. ¿Quién puede leerlo? En voz alta. Sí. 4 y 5. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo, Sí. ha quedado un remanente escogido por la gracia. Ok, ¿por la qué? Por la gracia de Dios. Hay un remanente. O sea, en todo ese vere con confusiones, Dios tiene que. O sea, la promesa hecha en Génesis 3:15, cuando tú estudias la Biblia, tú puedes ver que esa línea corre. Puede ser algunas veces que tiene algún virada y eso, pero por la gracia de Dios, todavía Dios ayude para que quede ese remanente. Porque ¿qué? Ese remanente tiene que demostrar al mundo y a los ángeles no caídos y el otro mundo,
Debe mostrarlo que en verdad puede haber tener un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Lo que la Biblia dice, la palabra escrita tiene que cumplir, porque Dios no mienta. Ahora, ¿dónde en la Biblia hay ese remanente va a salir victorioso? ¿Dónde está en la Biblia? Apocalipsis, ¿ok? Ok, ¿qué habla? Ahí está, lo siento. Ok, vamos a leer Apocalipsis 14, versículo 1 hasta 5. Estamos conectando todavía a Génesis 3:15. La simiente de la mujer y la simiente suya. Mira lo que dice. Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenía el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaba un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000. ¿Qué sigue diciendo? Ajá. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Dónde salió esos 144,000? Los remanentes, ¿de dónde salieron? Sí, de la tierra. Ajá, o sea, ¿podemos ver entonces la línea? Sí. Amén. O sea, hoy, para llevar a conclusión ese versículo, Génesis 3:15, podemos ver que va a haber gente que va a salir victorioso sobre la bestia y su imagen. O sea, hoy nosotros tenemos que pedir al Señor, Señor, hemos visto una promesa en Génesis 3:15. Hemos visto que va a haber enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Pero Señor, ayúdame a ser parte de tu simiente. Porque tu palabra dice, Señor, en capítulo 14 de Apocalipsis 1 hasta 5, que va a haber 144,000. Pero aparte de eso, si yo muero, como murió Moisés, yo puedo tener la promesa que yo puedo ser levantado también. O sea, muerto o vivo, yo quiero estar en tu línea. Entonces, en esta noche, tú mañana, cuando tú levantas y tú vas a hacer oración, con el versículo que Dios te inspire y saca el jugo de ese versículo. Y ahí tú vas a ver cómo Dios te va a hablar y cómo te va a tener un día tan hermoso, porque tú vas a recordar lo que tú has aprendido tú solo con Dios, en tu cuadro ahí, sentado, orando, meditando sobre el versículo que Dios ha puesto para tú puedes meditar. La Biblia es una línea completa, hermano. Vivos no, va a haber más personas, sí, pero 144,000, ¿ah? ¿Cómo decimos? Sí, los 144,000 que siguen a Cristo, que están siguiendo a Cristo, pero junto con eso,
Yo creo que es bien, hermanos, y eso también, que podemos estudiar eso. Hay, como se dice también, una resurrección especial. En ese tiempo también va a haber una resurrección especial. Y también va a haber también la parte que todos los que, tú recuerdas el versículo también que dice, todos los que traspasaron, va a haber. Sí, entonces en esa resurrección especial, ellos también van a levantar para ver que, sí, que ellos que han negado a Jesús, va a verlo. Sí, vuelven a morir. Pero es un tema más, es un tema para no salir del tema de hoy. En otra ocasión vamos a estudiar eso. Entonces, para enfocar solamente en esa parte. Bien, entonces tenemos un trabajo, hermanos César y Rudy, de presentar el 144,000 y la resurrección especial. Sí. Sí. Ok. Pero como decimos, Génesis 3:15, hay muchos que murieron, pero que son parte de qué? ¿Parte de qué? De la simiente de la mujer. O sea, sea vivo o muerto, tiene que ser en Cristo Jesús. Y sí, aparte de los 144,000. Amén. Que eran, sí, que eran vivos. Sí. No, por eso yo digo, no vamos en eso. Ok. Pero punto en esta noche para clausurar es que Dios tiene una promesa y nosotros tenemos que ser parte de esa promesa, de parte de ese linaje. Y ahora vamos a orar y en esa oración vamos a pedir al Señor que nos ayude para ser parte de la simiente de la mujer. ¿O no? O la multitud, vivo o muerto en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Mis hermanos, hemos aprendido hoy en esta noche cómo sacar el jugo de un versículo. Entonces nos vamos a practicarlo mañana mismo, cuando levantamos. Muchas veces tú puedes coger comentario bíblico, muy bien, comentario bíblico, o a veces diccionario, y también un parte de espíritu y profecía que habla en esa misma dirección. Y tú vas a ver cómo tú va tu día. Ok, vamos a levantar. También, sí. Bueno, tenemos Rudy. Ok, Rudy.
Amén. Ok, después vamos a sacar el jugo. Pero hasta donde Dios nos revela, no más lejos. Ok, vamos a orar en esta noche para clausurar. ¿Sí? Bueno. Padre nuestro que está en los cielos, gracias Señor por tu linda promesa, que hoy Señor cada uno de nosotros que estamos aquí presente puede ser parte de tu simiente, Señor. Porque Señor sabemos por medio de tu palabra que tú tienes una iglesia sobre esta tierra y tu iglesia tiene o guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Por eso en esta noche, Señor, queremos ser parte de esa simiente, no por nombre, no por decir que somos la iglesia adventista del séptimo día que guarda los mandamientos, no. Queremos ser de verdaderamente simiente tuya, Señor. Parte de ese linaje, parte, Señor, así podemos compartir, Señor, también esa promesa a otras personas para que ellos también puedan escuchar eso y ser parte de ese linaje, Señor, que va finalmente a la salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Señor, sea muerte o vivo, ayúdanos para estar en esa línea, Señor. Gracias, Señor, por tu mensaje, gracias por tu promesa. Y gracias por la victoria, Señor, que ya tú tienes, Señor, sobre el enemigo. Pero ayúdanos, Señor, para que nosotros también podamos tener victoria sobre el enemigo. Gracias, Señor. Ayúdanos a practicar esa forma, Señor, de devoción en la mañana. Ayuda a cada uno de nosotros, Señor, a sacar todo el jugo, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, guíanos por tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga a cada uno de ustedes.